Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 5. Y dile: Señor, háblame en este día. Señor, que esta palabra toque mi corazón. Que esta palabra me hable, me edifique y me dé dirección en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret o Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, diga conmigo, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después se va a llamar Pedro, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas, diga conmigo, más, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Eso es sobreabundancia. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, diga conmigo, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Algo maravilloso pasó aquel día, y estos hombres estaban cansados de trabajar y no lograr resultados. Y a veces nos pasa que aún como hijos de Dios trabajamos y no hallamos los resultados. Oramos, tiramos la red, quizás hasta estamos haciendo lo correcto, pero no hallamos satisfacción. ¿Cuántas personas en el mundo trabajan, tienen hijos, están casados, salen de vacaciones, tienen nietos, tienen la casa, están allí viviendo según su diseño y su plan, pero no les alcanza el corazón, no sacian su corazón, no se sienten satisfechos, no están saciados y quieren más y creen que teniendo más van a estar mejor? Para estos pescadores, quizás el asunto de aquella madrugada era: no hay peces, y eso está muy mal para nosotros porque vivimos de la pesca. Pero hicieron algo que tú y yo en su mayoría ya hicimos, salvo quizás los que nos están viendo ahorita no lo tengan claro, aún no lo tienen claro, pero Dios les quiere hablar hoy. Y es que permitieron que Jesús entrara en sus vidas. Le dieron entrada. Diga conmigo, le voy a dar entrada. Voy a darle lugar a lo que Dios quiere hacer conmigo. Le dieron entrada al Señor. Le prestaron la barca y empezaron a oír lo que Él tenía que decir. Estaban cansados, no habían conseguido lo que necesitaban. Quizás había frustración, había un poco de tristeza aquella madrugada porque no había para el día. Y quizás aún tu trabajo secular o tu trabajo espiritual no te está saciando. Y quizás este día es una oportunidad para que tú le abras tu corazón de otra manera al Señor.
lo dejes entrar más profundo en tu vida y Él pueda saciarte, satisfacerte, y ya no haya más en tu corazón esa frustración, esa tristeza de no estar recibiendo, de no estar siendo saciado y saciada aquí adentro. Porque las cosas materiales nos entretienen, pero las cosas que Dios puede hacer en tu interior te van a saciar, te van a satisfacer, te va a dar paz. Estarás quieto, estarás quieta y sabrás que tu vida tiene propósito y te sentirás bien contigo, bien con Dios y bien con los demás, porque la paz empieza de adentro hacia afuera. Y estos hombres le dieron lugar a Jesús. Recién Jesús estaba empezando su ministerio y le dieron lugar. Empezaron a oír, diga conmigo, oír lo que Dios tiene que decir. Y saben, a pesar de que quizás era madrugada y estaban cansados y no había para el desayuno, decidieron tener una buena actitud y oír lo que el maestro les iba a decir. Lo dejaron entrar, lo dejaron subir a la barca, se dejaron guiar por él, porque el Señor le dijo: Simón, retírate un poco para tener mayor amplitud y poder enseñarle a la gente el diseño del cielo para los hombres aquí en la tierra, la voluntad del Padre para todos los que quieran oírla aquí en la tierra. Y Jesús estaba dando buenas nuevas, y eso empezó a cambiar el corazón de estos hombres. Y saben, es lo que necesitamos hacer nosotros: dejar que lo que Dios habla y Dios dice cause un efecto en nuestro corazón, como una levadura que leuda la masa. El apóstol Pablo lo explica bien en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, y veamos el verso 6 y 7. Y ahí Pablo dice: la levadura leuda toda la masa. La levadura es una sustancia que, puesta en una masa, la afecta, la hincha, la descompone. Un poco de levadura en una masa va a ser suficiente para afectar toda la masa. La leuda, la afecta, la condiciona, la transforma. Y saben, cuando nosotros le damos entrada al Señor y nos detenemos a pesar de lo que necesitamos, y nos paramos y dejamos que Él nos hable y entre a nuestra vida y nos hable, esa palabra de Dios va a ser para nosotros como buena levadura. Va a entrar en tu corazón, va a entrar en tu vida y te va a afectar, va a producir un efecto en ti y será bueno ese efecto. ¿Qué tan bueno fue el efecto que luego, cuando terminó de enseñar, el maestro le dijo: boguen mar adentro? Ellos ya no querían bogar, es decir, remar, porque lo habían hecho toda la noche. Estaban cansados, ¿y para qué? No hay peces. Pero lo hicieron. Y luego, cuando llegaron mar adentro, el Señor les dijo: tira la red. ¿Pero para qué la voy a tirar? Toda la noche la hemos tirado. No hay peces. Pero lo hicieron. Algo les dijo el maestro. Una buena levadura salió y entró en el corazón de estos hombres y los hizo hacer algo que naturalmente no harían. Maestro, con todo respeto, nosotros somos los pescadores. Tú eres un profeta, pero los que vivimos de la pesca años somos nosotros. No hay peces, no queremos remar y no queremos tirar otra vez la red, estamos aburridos. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, tú vas a hacer cosas ilógicas, vas a hacer cosas que no importa cómo te sientas, vas a hacer cosas más allá de tu experiencia, más allá de lo que piensas y de lo que sientes, porque ya la palabra de Dios te ha dicho que mayor es el reino de Dios, mayor es el reino de Dios, que puede producir cosas mayores que las que tú puedes producir. Aleluya. Porque a veces pensamos que todo depende de nosotros. Y en cierto modo todo depende de ti y de mí. Pero depende de que nosotros nos rindamos y oigamos lo que Dios tiene que decir y nos dejemos afectar por esa palabra como una buena levadura, y nuestra actitud cambie y veremos el cielo en la tierra. Pero no depende tu vida de lo que tú puedas hacer, depende de tu rendición, depende de lo que quieras recibir de Él. Y hay personas que están oyendo la palabra, pero esa levadura que llega a sus corazones no le permiten actuar. Es palabra que llega a ti, pero no la valoras.
No la dejas reposar en tu espíritu, no la dejas llegar a tu alma para que te afecte y te cambie y luego Él te pueda dirigir a una gran pesca para ti y tu casa. Y cuando hablo de pesca no estoy hablando únicamente de peces, hablo de que cuando la palabra de Dios llega a ti y te leuda, te afecta, estás en condiciones de oírle a Él y dejarte guiar, y tu pesca va a ser restauración matrimonial. Y tu pesca va a ser liberación financiera. Y tu pesca va a ser perdón. Y tu pesca va a ser amabilidad, gentileza, sabiduría, entendimiento, autoridad, convicción, paz. Hablo también de esas pescas. Y no dependerá de lo que tú puedas hacer para tener paz. Dependerá de que te dejes guiar por Él y hagas lo que Él te diga. Y entonces la paz va a venir para ti. Y la prosperidad va a venir para ti. Y la victoria va a venir para ti. Porque la palabra que Dios ha hablado ha producido en ti buen fruto. Aleluya. Pero mis amados, hay otra levadura que está en el internet, en las páginas, en las redes sociales, en el Facebook, que es una levadura que cuando llega a nosotros produce una afectación, pero no buena. Tienen apariencia de ser páginas sanas o de contenidos sanos, pero no lo son. Y tenemos que tener cuidado porque cuando yo le doy lugar a cosas que pueden leudar mi corazón, que pueden leudar mi espíritu, que pueden leudar mi entendimiento espiritual, van a producir un efecto que a mí no me va a favorecer. Tú y yo tenemos que estar alineados a la palabra del Señor, alineados a lo que Dios da en la casa donde Dios te ha puesto. Pero a veces nos abrimos y a veces son páginas que tienen nombre y tienen apariencia de estar bien, pero no lo están. Y saben, en Apocalipsis, en el capítulo 3 hay una palabra y el Señor me la ponía, porque tenemos que discernir. Tú no puedes darle entrada a todo en tu corazón. Tienes que discernir a qué página te estás asociando, con qué página te conectas, qué contactos hay. Porque cuando tú abres mensajes y lees cosas que otros ponen, aunque digan que son o no cristianos o de avivamiento o de sana doctrina, tú tienes que discernir. Porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. En la parte final de este versículo dice: porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo he visto mucha gente que no está caminando y prosperando y avanzando y teniendo la bendición de Dios a causa de que han recibido levadura de otro lado, levadura de otras fuentes que no es la levadura que Dios te da en tu casa. La levadura que Dios te provee en tu casa es para edificación. Es para transformación. Te tienes que dejar afectar por la palabra que Dios te da en tu casa. Si tú eres oveja de un redil, allí Dios te va a proveer la palabra de transformación y te va a llevar a la bendición. Pero si tú eres de una casa, harías mal en estar siendo afectado por levaduras de otro lado, porque van a causar un efecto que quizás te confunda y haga que empieces a entrar en juicio, en opinión, y empieza la crítica y la amargura y la frustración, y empieza uno a ver el defecto y uno empieza a criticar, a preguntar, y uno dice: ¿por qué tengo ese corazón ahora? ¿Por qué me está dando ahora por preguntar, por saber, por indagar, por juzgar? Porque hay otra levadura que dejé entrar a través de una página web, de un Facebook, de una amistad, de un contacto, y me llegan cosas y están mareándome. Y me están leudando. Y ahora cuando voy a mi iglesia, cuando voy a mi familia, siento como que hay algo que no está bien. Está leudado tu corazón. Porque no le puedes abrir la puerta a todo. Tienes que discernir. Y la palabra de Dios, cuando el ángel del Señor habló y le dijo a Juan, a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives. Tienes nombre de cristiano, tienes nombre de que estás en la palabra, pero estás muerto. Y ojo, esta palabra el Señor se la está dando a la iglesia de Sardis. A la iglesia, no está hablando al mundo.
La palabra de Apocalipsis a las 7 iglesias es a las 7 iglesias del Señor. Está hablándole a cristianos y les está diciendo a los cristianos de Sardis: tienes nombre, tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Así que lo que sale de ti leuda los corazones de otros y los afecta, pero no para bien. Y por eso tenemos que saber a qué le doy entrada. ¿A qué le estoy abriendo mi corazón? ¿Con programas de televisión? ¿Con series de televisión? ¿Con películas? ¿Con amistades? ¿Diálogos con gente? ¿O leyendo cierto tipo de literatura? Estoy dejando que eso entre en mí. Es una levadura y va a causar un efecto en mí. Quizás no lo note inmediatamente, pero va a notarse en el transcurso del tiempo venidero. Porque yo voy a comenzar a cambiar. Yo voy a comenzar a cambiar. Y quizás ni siquiera me dé cuenta. Y ya tenga un problema en el lugar donde Dios me ha puesto. Eso se llama contaminación. Y saben, en Eclesiastés capítulo 10 verso 1 habla algo, es un ejemplo muy lindo. Y dicen que una mosca que cae en el perfume del perfumista lo echa a perder. Entonces el perfume del perfumista es afectado por una pequeña mosca. Así nos afecta una pequeña cosa que entra en nuestra vida. Algo pequeño que tú concedes entrar en tu corazón. Una palabra, un chisme, un contenido, algo que no era para ti, pero lo dejaste entrar. Hiciste una concesión, aceptaste eso. Quizás un pecado, una tibieza, una ligereza, una opinión. Quizás un juicio, algo que pareciera muy inofensivo, algo que realmente no es relevante, como una mosca que cae en el perfume del perfumista y lo hace heder. Ese perfume perdió su belleza porque una mosca le cayó, pero es una mosca. Pero al caer en el perfume lo dañó. Como la levadura, que no es buena, en una masa, la afecta toda. Y tú y yo tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón es de Dios. No puedes cederle tu corazón a cualquier cosa, aunque tenga apariencia. Tengo que discernir. Estos hombres le dieron entrada al que era. Le dieron entrada al maestro y lo siguieron y vieron la gloria de Dios. No solamente tuvieron consolación, sino que tuvieron una gran victoria aquella mañana. Tuvieron una tremenda victoria porque conocieron la dimensión del reino de Dios para la tierra. No hay nada imposible para Él. Si me dejo guiar por Él, donde no hay nada, Dios hará que haya. Hay otra dimensión sobrenatural donde Dios actúa aquí. Y por eso el Señor le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: pidan que así como es hecho en el cielo, así se ha hecho aquí también. Así que si aquí en la tierra no hay peces, pues los peces que ya están en el cielo, porque allá no hay falta de ningún bien, que vengan aquí, porque yo soy ciudadano del cielo. Y cuando tú entras en esa dimensión, los milagros te van a seguir, las señales te van a seguir, lo sobrenatural va a estar en tu vida y sabrás que Dios está contigo. ¡Aleluya! 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 Algo tremendo, así que no podemos hacer concesiones. En estos días el Señor nos hablaba de eso. ¿Recuerdan en Éxodo? En el Éxodo, Dios está luchando a través de Moisés contra el faraón para sacar al pueblo de Israel. Y en la 9ª plaga, el faraón no quería dejar salir al pueblo. Quería dejar salir al pueblo, pero que todo su ganado y su riqueza se quedara en Egipto. Y papá le dijo a Moisés: ni una pezuña en Egipto. Ni una pezuña en Egipto. No voy a negociar, no voy a ceder. Yo no voy a hacer ninguna concesión. Escúchame, faraón, nada de lo mío va a quedar bajo tu poder. Nada, ni una mosca. Nada de mi corazón, nada de mi matrimonio, nada de mi cuerpo, nada de mi economía va a quedar. Ni mis hijos, ni mi cuerpo, ni mi trabajo, nada de lo que soy, mi profesión, nada va a quedarse en Egipto
para servirte a ti, al pecado y al mundo. Todo lo voy a sacar porque con todo voy a servir a papá. Cero concesiones. No voy a concesionar nada, porque una pequeña cosa que tú y yo concesionemos al pecado, a la carne, al mundo, contamina todo lo demás. Y Dios nos ha llamado a hacer bendición, a tener vida y a tenerla en abundancia. Así que Dios quiere el 100% de ti, no solamente una porción, porque esa porción que tú y yo no le damos a Él va a contaminar todo lo demás. Y diga conmigo, Él pagó el precio. Él pagó el precio por todo nuestro corazón, no por una parte. Así que tenemos que discernir y no dejarnos contaminar. Diga conmigo, voy a discernir y no me voy a dejar contaminar. Ahora, la forma de defendernos contra el mundo contaminante, aún ante las opiniones de otros y aún ante los pareceres de otros hermanos cristianos, porque los hermanos cristianos que tenemos en otras congregaciones o en otras denominaciones tienen sus opiniones. No necesariamente reflejan la doctrina de esa congregación o de la visión de ese ministerio, de ese pastor, sino que los hermanos tienen sus propias ideas a veces sobre cómo se debe vivir y cómo se debe aplicar la palabra. Pero tú tienes que discernir, porque no todo lo que te diga tu amigo o el de aquí o el profeta o fulano o mengano es lo que Dios quiere que tú tengas en el corazón, porque eso es levadura. Y quién sabe si esa levadura a ti te hace más mal que bien. Y yo tengo que discernir. Así que no voy a hacer concesiones. Voy a estar listo y lista para discernir. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje entrar? ¿A qué le voy a dar lugar en mi vida para ser afectado y ser una persona de bendición y me transforme? Y hay algo que tú y yo sí necesitamos tener en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. La palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser gente de la palabra. Necesitamos estar metidos en la palabra, orar con la palabra, conocer la voluntad de Dios, estar imbuidos de lo que Dios ha hablado. Su palabra escrita va a llegar a nosotros y será revelada por el Espíritu Santo. Si tú y yo somos gente que está metida en la palabra, vamos a poder discernir fácilmente. Esto no es para mí. No digo que sea malo, que sea feo, que es una herejía. No. Yo no hago juicios. Yo simplemente estoy diciendo, esto no lo digiero. Esto no es para mí. Esto no va con mi visión. Esto no es algo que yo pueda asumir. Esto no lo noto y no lo recibo para mí. Punto. No emito juicios, no emito opiniones. Simplemente no es para mí. Esta comida no es para mí. Y yo no me voy a dejar afectar por algo que Dios no me está diciendo que coma. Porque si la como, me puede ir mal. Puedo terminar con una indigestión espiritual. Y luego voy a tener problemas matrimoniales, de salud, financieros, y mi vida no va a despegar. Y la pregunta será, ¿por qué? Porque quizás estoy comiendo, estoy dejando entrar en mí algo que está leudándome, y no era la voluntad de Dios. Estoy escuchando opiniones de personas, juicios de personas, que hablan inclusive mal. ¿Yo por qué escucho a alguien hablar mal? No, yo quiero escuchar hablar bien. Y aún así lo que hablen bien tendré que filtrarlo. Porque no todo lo que hablen bien a mí me conviene dejar entrar aquí en lo íntimo de mi corazón. Entonces, iglesia, necesitamos cuidarnos. Y el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 16, y miren lo que les dice. Les dice, la palabra de Cristo abunde, habite en ustedes. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándonos, amonestándonos, dándonos sabiduría. Necesitamos que la palabra de Dios habite en nosotros. Diga conmigo, yo quiero que la palabra de Dios habite en abundancia en mí. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. Ustedes necesitan que la palabra de Dios abunde en ustedes para que no se dejen contaminar, para que no hagas concesiones. Alguien que está lleno de la palabra de Dios va a saber decirle a esto no y a esto sí. A lo de aquello sí y a lo de más allá no, porque tengo claridad. No me voy a dejar manipular. No voy a hacer ninguna concesión.
que una caricia aquí, que un toquecito acá, que de repente puedo ir a ese lugar, que de repente puedo conversar con este amigo, que de repente puedo salir con esta amiga. Son concesiones, y las concesiones contaminan y dañan el corazón de la persona. Y después vemos que no nos va bien. ¿Pero por qué? Porque hicimos una concesión, y con esa concesión vino el freno y el estancamiento, vino la contaminación. Pero si tú estás lleno de la palabra y el Espíritu de Dios está ahí y te habla, como papá les habló a esos pescadores a través de Jesús para dirigirlos a la bendición, entonces tú vas a saber qué es y qué no es. Ellos se dejaron llevar por la palabra que estaban recibiendo de Dios a través de Jesús y sabían en su interior, esto va a ser para bien. Pero no hay peces, esto va a ser para bien. Pero hay que chambear, hay que volver a remar, esto va a ser para bien. No importa si tengo que volver a hacerlo, siento que esto es para bien, porque la palabra que te está llegando está afectando tu corazón para bien. Y yo tengo que saberla cuidar. Y saben, hay un salmo. Dios me recordaba este salmo, he estado tremenda esta semana. Y quiero que lo tomemos hoy. Salmo 78, verso 57. Algo tremendo. Algo tremendo. Y creo que Dios nos quiere hablar. Y dice este salmo en esta versión, más bien se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres. Se desviaron y fueron a hacer y terminaron o se volvieron y fueron hallados como arco engañoso. Arco fallido. Y quiero explicarles esto. Que en un momento Israel se convirtió y se volvió como un arco fallido, un arco engañoso. Ustedes conocen un arco. Y la naturaleza, la razón de ser de un arco es lanzar flechas. Ese es su propósito. Si un arco no lanza flechas y no está capacitado y no puede hacerlo, no es un arco. Es un arco que no sirve. Deja de ser útil. ¿Algo le pasó a ese arco? Ya no puede lanzar flechas. Israel perdió su propósito, se dejó leudar. Israel cayó en tibieza espiritual, en mediocridad. Le falló a Dios, se contaminó, concedió, hizo concesiones, dejó entrar algo a su corazón y se entibió. Y cuando papá quiso que Israel cumpliera su propósito, falló, se quebró, no pudo ser usado. Y saben, nuestras vidas, si se dejan contaminar y no cuidamos el corazón y nos dejamos leudar y hacemos concesiones al mundo, a la carne, al enemigo, al dinero, al placer, a los hombres, a las mujeres, podemos terminar como un arco o llegar a ser como un arco fallido, que se supone deberías poder lanzar flechas, pero alguien toma el arco y pone una flecha y ¡cuac!, se quiebra. Este es un arco engañoso, es un arco fallido. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre y apariencia de un arco, pero no puedes lanzar una flecha. Eres un fracaso. Y nuestra vida no puede ser fracaso. No fuimos librados por Jesús para fracasar. No somos arcos fallidos. No somos arcos engañosos. Vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, porque para eso nos llamó el Señor en Cristo Jesús, para cumplir un propósito maravilloso: dar vida. Dar vida. Y no podemos ser arcos engañosos. ¿Qué pasó con ese arco? ¿Qué pasó? Se dejó contaminar. Hizo una concesión, le llegó una mosca. Era un perfume que servía para perfumar, para alegrar el ambiente, el lugar y las vidas. Pero una mosca hizo una concesión, se descuidó y permitió que una mosca le cayera. Se echó a perder. Perfume engañoso. Perfume fallido. Ya no perfumas, ya no tienes pureza ni belleza, te contaminaste. Un arco que no lanza flechas es una falla. Es una falla. Y Dios no quiere que nosotros seamos la falla. Por eso tenemos que cuidar.
nuestra intimidad con Él. Diariamente, su palabra y su intimidad me van a mantener vigilante, despierto. El Señor le dijo a los discípulos: oren conmigo, velen y oren conmigo. Batallan estaba en Getsemaní, porque la carne es débil, pero el espíritu está listo para mantenerte despierta y despierto. No des una concesión, no concesiones nada. No sea que tu vida sea como un arco fallido, que no puedas ser un buen esposo porque concesionaste algo, que no puedas ser un buen hijo, un buen instrumento de Dios porque hiciste una concesión, que no puedas ser de bendición un matrimonio, de victoria, de bendición, de ejemplo, de ministración para otros, de testimonio. Matrimonio fallido, engañoso, no cumple su propósito, no hay vida, no hay fuego, porque se dejaron leudar, hicieron una concesión, se descuidaron, se entibiaron, se dejaron enamorar por el mundo, por las películas, la ropa, la moda, el dinero, el trabajo, lo social, y se desvirtuó el propósito. Y saben, el Señor nos llamó, como el Señor lo dice en Mateo capítulo 5, verso 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Si la sal ya no da sabor y ya no guarda las cosas para que no se descompongan, pierde su valor. Sal fallida, sal engañosa. Si ya nosotros no podemos iluminar, porque nuestra luz menguó a causa de que pudimos haber sido leudados, ya nuestra luz es tenue, ni siquiera nos ilumina a nosotros, menos servirá para otros, para hacer luz en el mundo, porque nuestra luz se leudó, se contaminó, ni siquiera podemos ver el bien nosotros, porque nos dejamos leudar. Luz fallida, luz engañosa, no sirves. Papá no quiere eso. Papá quiere que seamos esa iglesia, esos matrimonios, esos jóvenes, esas mujeres que mantienen ese fuego y no se dejan contaminar por el mundo, ni por lo que el mundo quiere, ofrece y nos dice que podemos o no hacer, sino que nosotros oímos como estos pescadores al Maestro y le seguimos a Él, y Él nos sorprende y nos dice: ¿tú pensabas que no se podía? ¿Tú pensabas que ya en el mundo todo lo que había para ti era inaccesible? Yo te digo, yo vengo del cielo y el cielo ha venido conmigo a la tierra, y lo que tú estás deseando, lo que tú estás necesitando en tus entrañas, lo tengo yo. Sígueme, óyeme, no te dejes leudar, no hagas concesiones, solo déjame entrar a mí y yo te llevaré donde tú vas a ser plena, donde tú vas a ser pleno. Ese es el reino de los cielos, ese es el Señor Jesús. A Él le vamos a dejar entrar. Aleluya, a Él dale toda la entrada. Levanta tu voz y pídelo hoy y dile: Señor, no voy a hacer concesiones. Será tu palabra, será tu voz hablándome la que me va a dirigir, Señor, la que va a afectar mi corazón, la que hará que yo cambie de pensamiento, de proceder. Será lo que tú me hables, y voy a guardar mi corazón a la palabra extraña, a lo que otros digan. Será contigo que voy a caminar, Señor. Iré por el Espíritu y estaré a salvo. Seré saciado, seré satisfecho. Si vas en mi barca, Señor, y mandas en mí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dile: Señor, no más contaminación, no más moscas, Señor, no más levadura extraña entrará en mi corazón, en mi matrimonio, en mi vida, en mi economía. Yo hoy declaro que te buscaré a ti, Señor, y a tu palabra, para que me abras camino, Señor, y me bendigas, y yo te siga, y yo te sirva, y yo afecte a otros con tu poder, y yo lleve vida a otros en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre,
En el nombre de Jesús.